Plaza La Ceiba presenta. Y me encuentro de este lado del estudio porque vamos a platicar con la psicóloga Guadalupe Rivera y se encuentra también con nosotros nuestro comentarista, participa los días viernes, usted lo ve y lo escucha, Alejandro García Medina, es economista y además de empresario. Vamos a abordar un tema, el tema del desempleo, las consecuencias psicológicas, la crisis y el desempleo, pues es algo que está de manera permanente, pero yo creo que con la pandemia como que se viene a acentuar un poco más. Antes de iniciar, sean bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta mesa, a ambos. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Es un placer estar aquí con todo tu auditorio. Bueno, le decía, el desempleo, según no actúa de la misma manera en la vida de todas las personas. Influye el género, el nivel educativo, la clase social, por lo cual se produce un daño más severo sobre aquellos que se encuentran en situaciones de desigualdad, en discriminación y riesgo social. En el caso de la crisis sanitaria por COVID-19 a nivel mundial, junto con las medidas de seguridad y confinamiento, ha provocado la paralización de la actividad económica y ha puesto en examen las fortalezas de los estados en muchos aspectos, entre ellos el económico, el laboral, que causó una alta tasa de desempleo y destrucción de puestos de trabajo y de manera rápida también descontrolada. El desempleo puede causar en una persona muchas afectaciones, entre ellas la psicológica, sobre todo en personas en factores de pobreza. ¿Cómo se encuentra Tabasco, primeramente, economista Alejandro García, en materia de desempleo? Ok, primero y qué bueno que estamos analizando este tema que es sumamente importante, económicamente hablando, y pues la tasa de desempleo que tenemos en la última estimación por parte de la Secretaría de Economía es del 5.1%. Ahora ese 5.1% es de la población económicamente activa. En Tabasco tenemos una población económicamente activa de 1 millón de personas, ¿no? Es decir, que están en edad, en el rango para poder laborar, ¿no? Ahora, otro de los grandes problemas, además del 5.1% de la tasa de desempleo, es que tenemos un 65.2% de tasa de informalidad laboral. Es decir, hay gente que está empleada de manera formal y hay gente que está empleada en la economía informal, que no tiene, digamos, pues acceso al seguro social, por ejemplo, a las afores. No entra en las estadísticas, ¿no? Sí, no entra, y además, como platicábamos, pues hay un componente muy fuerte de no tener una red de apoyo que permita a esas personas pasar estos momentos de estrés cuando se habla, por ejemplo, del tema del desempleo. El estar empleado y de repente que te digan, ¿sabes qué? Nada más vas a estar hasta este tiempo, tiene de cierta forma algún impacto, ¿no? De manera emocional y psicológica. Claro, es un impacto que no solo lo recibe el cuerpo, sino también lo reciben todas las emociones que tenemos, y además el que cómo le voy a hacer para poder vivir ahora, porque ya hay una costumbre, ya hay una idea de cómo yo vivo, ¿sí? Al no tener un empleo, entonces a eso no se está preparado. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Ya falleció tal persona, entonces para eso no se está preparado. Y la persona nunca piensa en que va a perder su empleo. La persona piensa que ahí va a trabajar mucho tiempo. Entonces ese impacto, obviamente que sí lo resiste muchísimo. Hay angustia, hay dolor, hay miedo, hay desesperación, hay un cambio en la vida. Entonces eso, pues obviamente que el ser humano no está, como dijéramos, preparado para decir, es que estoy desempleado y ahora me busco otro. No es cierto. Esperamos un tiempo, buscamos la forma de poder reponernos y muchas personas no se reponen a ello. No todo nos impacta de manera similar, Así porque es. Yo he visto también que, y también habla el número del empleo informal. Bueno, mucha gente dejó de trabajar, por ejemplo, en la pandemia y se dedicó, por ejemplo, a la venta de comida, a la venta de muchos productos como emprendedores. Ajá. ¿Por qué? Porque cada persona, no sé si ha escuchado el término de resiliencia. Uh-huh. Entonces, la persona cuando es resiliente y ha tenido pues ya ciertas vicisitudes en su vida, pues si se queda sin empleo o si ya se quedó anteriormente sin empleo, pues la persona como que ya sabe hacia dónde ir. Pero si es la primera vez que se queda sin empleo, la persona por lo general eso no lo espera. ¿Tiene que ver la edad también? Claro, tiene que ver mucho la edad, ¿sí? Porque a los 20 años no es lo mismo perder el empleo
que a los 40 años. Ah, no, porque ya también la carga de responsabilidades es mayor, la esposa, Así los es. hijos, la casa. Y El un medio en el joven, que pues, se... no tanto, ¿no? Aunque sí hay muchos jóvenes que Así son es. padres a temprana edad. Exactamente, pero depende mucho también de esa parte interna del ser humano, ¿sí? De sobreponerse a estas situaciones, ¿sí? Inesperadas, porque no todas las personas respondemos de la misma forma. La educación que tenemos en casa, la forma en que nos fueron educando, el desarrollo que tuvimos, corresponde mucho en el cómo vamos nosotros a responder hacia situaciones que se nos presentan en los días a días. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos todos los días tenemos retos, situaciones que cumplir y situaciones que resolver. Ahora, tiene que ver también, economista, el hecho del escenario, ¿no? Posiblemente, bueno, es una posibilidad podernos quedar sin trabajo, pero también la realidad de la que nos rodea, hay opciones realmente para podernos emplear, aunque muchos se tienen que, por ejemplo, migran a otros lugares. ¿Cómo se encuentra Tabasco en este sentido? Sí, de hecho, mencionábamos el 5.1% de tasa de desempleo en Tabasco, cuando el promedio nacional es del 3.1%. Estamos arriba arriba del promedio nacional. Ahora, esto pues es un panorama en el que uno dice, bueno, o sea, obviamente es algo terrible, ¿no? Es algo muy malo. Sin embargo, también hay que ver la tendencia que traíamos, y podemos ver en las gráficas que nosotros estamos con un 5.1% a nivel nacional, que significa que estamos incluso debajo del nivel de desempleo que teníamos en el 2012. Hay que recordar que alcanzamos cifras de 7.5 en el 2019 de desempleo, unas cifras muy altas y que han ido bajando. Sin embargo, esto no significa que digamos que debamos de celebrar en gran medida porque descenso, ¿no? De claro, 7 punto, ¿cuánto? ¿1? Sí, pero fue un descenso del 7.5 al 5.1, hablando básicamente de casi 2.4%, pero nuestro gran problema como Estado es el tema de la informalidad. 65% de la población está en la economía informal. Eso quiere decir que solamente menos, entre el 35% o 40% de la población solamente está pues realmente, digamos, en empresas establecidas, ¿no? Y eso genera, porque el problema del desempleo es en su fondo un problema de escasez, un problema de escasez de recursos para las personas que viven ese tema, ¿no? Y eso genera, obviamente genera mucho estrés, y muchos neurocientíficos hablan sobre una especie como de impuesto a las energías mentales o a la capacidad intelectual que tenemos los humanos, y ponen ejemplos muy buenos, como por ejemplo, imagínate que vas tú a comprar a un a alguna comida de comida rápida, ¿no? Y pasa un camión y hay mucho tráfico y tal, y la que te atiende no te escucha, ¿no? Bueno, uno no puede decir, bueno, ¿sabes qué? No te escucha porque es una mala persona o tal. No te escucha porque le entra mucho ruido. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene escasez o hay desempleo. Tu pensamiento recurrente es el dinero, no tengo, las deudas, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar el carro, cómo voy a pagar tal. Y todos esos pensamientos te nublan y solamente uno está pensando en eso. Entonces, claro, es muy probable que no estés pensando en que quizás el semáforo ya se puso en verde, no estés pensando en que esta persona está pasando la calle, no te detengas para cuando alguien te insulta, por ejemplo, y en vez de estar tú tranquilo, porque tienes, no estás pensando en otras cosas, tengas demasiado estrés, demasiada hormona del estrés, ¿no? Exacto, y entonces pienses que cualquier cosa es una agresión para tu vida y es algo de supervivencia, y entonces uno reaccione atacando. Todo eso se detona por parte del desempleo, por parte de trabajar también en la economía informal, en la cual si le pasa una enfermedad a tu familia, no puedes ir al seguro social, no puedes hacer uso de tu fondo para el retiro, por ejemplo, porque nunca ahorraste, porque pues solamente te dedicabas a estar trabajando en ese sentido. Y obviamente esto no es una decisión que la gente se levante y diga, sí, yo quiero ser informal. Es que no le queda de otra opción.
están los ahorillan, ¿no? Los A hacer orillan. como una parte de la supervivencia, pero el tipo de trabajo, Alejandro, que se brindan aquí son bien remunerados, porque también habría que analizar el tipo de trabajo, porque yo he escuchado, no, trabajo hay, lo que pasa es que no quieren trabajar, sí, pero ¿cuánto pagan, no? Sí, en Tabasco tenemos un tema bien interesante en ese sentido, porque tenemos básicamente dos grandes fuentes de empleo. El primero es el gobierno y la segunda fuente de empleo es el sector de hidrocarburos. Y para el gobierno, en realidad el gobierno vive de lo que le da el gobierno federal. Y el gobierno federal vive básicamente, por un lado de los impuestos, pero por otro gran punto de los hidrocarburos, de lo que le entra por parte de Pemex, ¿no? Entonces, básicamente, pues vivimos del sector de hidrocarburos. Y si el precio de los hidrocarburos es bajo, y si no hay inversión y si no se detona la actividad económica en ese sentido, pues no va a haber empleo y va a haber mucha gente en la economía informal como sucede hoy en día, ¿no? Entonces esos tipos de trabajo, pues si se dan cuenta tenemos, por ejemplo, gente que gana mucho, gente que gana muy, 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 muy bien, y esas personas, tanto mexicanos como extranjeros, pues se elevan los precios, por ejemplo, de las bienes raíces, los precios de los alimentos, porque tienen el poder adquisitivo y obviamente los empresarios van a decir, bueno, pues si me pueden pagar, pues entonces obviamente lo voy a vender más caro. Cuando por otro lado tenemos una gran base de la pirámide que gana muy poco. Entonces vivimos en un estado con gente que gana muchísimo dinero y gente que gana muy poco dinero y claro, Son hay los empleos, extremos, ¿no? Los extremos. Pero y sí han dicho que Villahermosa es una ciudad cara para vivir. Exactamente, justo porque hay gente que tiene una capacidad económica muy fuerte y eleva ese tipo de precios. No por gusto, dice mucho, es que no gano como petrolero, ¿no? Por haciendo alusión de que ganan muy bien. Sí, ganan muy bien, pero de nuevo, como ahora sí que no todos, digamos, ¿no? Y muchos ganan muy, muy mal o muy, muy, muy poco. Y bueno, y esas personas que ganan bajos salarios, pues obviamente que están pensando cada vez más en sus deudas, están con estos efectos que platicábamos, ¿no? De cómo inunda el pensamiento, el decir, bueno, voy a perder el trabajo, cómo voy a pagar las cosas, pues la gran base de la pirámide en Tabasco, y en México, anda con ese pensamiento recurrente. Y eso en términos económicos es terrible para el país, porque en vez de tener gente que tenga, que pueda utilizar ese tiempo para aprender, para ser más creativo, para pensar mejor las cosas, porque problemas tenemos todos, pero si además de esos problemas que uno tiene se le añade el problema económico, pues obviamente que queda menos tiempo, menos capacidad para poder ser creativo. Y los países, para detonar su crecimiento económico, necesitan poblaciones creativas, poblaciones que innoven, poblaciones que emprendan. ¿Y cómo vamos a innovar, cómo vamos a emprender si nuestro pensamiento principal es cómo voy a comer, cómo voy a pagar la renta? Y no ocupándolo justamente en innovar, como mencionas. El problema del desempleo llega a ser psicosocial, es un problema psicosocial. Sí, claro. Cuando hablamos de psicosocial, o sea, intervienen todo lo que nosotros vivimos emocionalmente, tiene que ver con lo exterior, ¿sí? O sea, no estamos nada más viviendo como entes que nada más comemos y vamos al baño y hacemos ciertas cosas por necesidad, no. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor tiene mucho que ver con nosotros. Desde que me levanto hasta que me duermo, nuestros pensamientos tienen que ver con lo que me pasa en mi día a día. ¿Por qué si es un problema psicosocial? ¿Por qué se convierte en un problema psicosocial? Porque obviamente una persona que no tiene un empleo, pues ya no se va a comportar de la misma forma que se comportaba antes cuando tenía el empleo. Va a tener la preocupación, como decíamos, y a nivel neurológico, pues va a empezar a tener ciertos cambios que tienen que ver con esos neurotransmisores que están en nuestro cerebro y nos hacen que funcionemos. Entonces hay ciertas hormonas que se disparan. Por ejemplo, el estrés, el cortisol y ese tipo de hormonas que están en nuestro cuerpo y que se disparan por no tener un empleo, pues entonces van a añadir una actitud distinta. Puede ser de enojo, de que no me cae bien, pero aunque esa persona sea buena, esta persona anda enojada con el mundo,
enojado con él mismo porque no tiene lo que antes tenía. ¿Y hasta dónde puede llegar? Le preguntaba si hasta el desenlace fatal. Pues mire, esto depende de cada persona. No podemos generalizar, ¿sí? No, pero sí es un patrón. Sí es un patrón. Yo puedo decir que desde mi punto de vista profesional sí he visto personas que se han abatido o se han sumido en una depresión, por ejemplo, de 1 mes, de 2 meses e incluso 1 año, ¿sí? Y se refugian, por ejemplo, en drogas. Y eso equivale a que la persona no pueda tener pensamientos claros. Y eso causa un desenlace. ¿Cuál puede ser? El pensar en morirse, ¿sí? Y hay personas que también ya traen ciertas como características, ¿sí? De ideación suicida. O sea, lo había pensado en la adolescencia, lo había pensado tal vez en la niñez, alguna vez dijo, me quiero morir, ¿sí? Y cuando ya es adulto y se presenta este desenlace de que no tiene un empleo, de que no tiene una estabilidad, también puede decidir atentar contra su vida. No a todos les pasa, pero hay personas que sí. De los que intentan o tienen ese pensamiento, ¿cuántos logran, digámoslo así, o cuántos llegan más bien a concretarlo? Mire, le voy a decir algo. Desafortunadamente, quizás en nuestro estado y quizás en América Latina, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la salud mental, muchas veces no se le da mucha prioridad o valor. Y además, muchas de las personas que se quedan desempleados no tienen el acceso a la salud mental, es decir, a tener atención en salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los lugares, llámese hospitales, ¿sí? No tienen ese acceso tan fácil, ¿sí? Entonces la persona no tiene dinero, no tiene un empleo, no tiene apoyo, ¿cómo va a ir a salud mental? No tiene la información, quizás la orientación de poder acudir. Y por lo general, no encuentra a dónde acudir para que se le dé la atención. Entonces, ¿qué sucede ahí? La persona empieza a envolverse en su propio mundo y todo se le cierra. Es como si tuviéramos una venda y no viéramos que hay posibilidades, que hay oportunidades, que sí se puede, y por eso la persona puede caer en un desenlace fatal, ¿sí? ¿Cuál? Pensar en la muerte, ¿sí? Algunos sí lo planean, algunos lo logran, algunos otros no. Pero sí tiene mucho que ver el medio en el que se desarrolla, el nivel económico, dependiendo de por qué se quedó sin empleo, ¿sí? Las características que hicieron que esa persona se quedara sin empleo. Porque hay personas que tienen hasta problemas legales cuando se quedan sin empleo. Pagar pensión quizá o algunos otros Así compromisos es, con... como pagar la casa que tal vez la adquirieron por medio de un crédito, el carro porque tal vez lo adquirieron por medio de un crédito, porque muchas veces la persona dice, es que tengo el empleo, tengo el dinero, lo puedo pagar, pero nunca piensa... Pero siempre la mayoría vivimos al día, no tienen exactamente. Entonces, toda esa idiosincrasia que no solo se da aquí en México, sino también se da en América Latina y sobre todo más en los países de tercer mundo, ¿no? Entonces, no tenemos, para empezar, cultura financiera. Eso no lo tenemos. Por lo general todos queremos, ¿qué? Un empleo y bien pagado. Entonces, si lo perdemos, ¿qué pasa? Es la única alternativa que tenemos. Los que, por ejemplo, dice, hay esta parte de la economía informal, personas que trabajan informalmente. Quienes se atreven a hacer eso es porque ya pasaron a otro estado mental. Ya están recorriendo otra carreterita, le digo yo, en su cerebro. ¿Los emprendedores? Ahí. Así es, ahí entran los emprendedores, ahí entran las personas que dicen, es que yo ya no y ya difícilmente pueden regresar o tomar la otra carretera que es ser empleado. Pues miren, el ser empleado no es malo, por así decirlo, pero la persona cuando ya tiene esas dos vertientes, ya conocen los dos caminos, ajá, ¿no? Tiene más oportunidades y más posibilidades, ¿sí? Porque tú dices, bueno, me puedo quedar sin empleo, pero yo sé trabajar en esto.
me Ajá. sostengo, ¿no? Fíjese que voy a ser muy franca, ¿sí? Hace 10 años, yo dije, quizás Dios, porque yo creo mucho en Dios, quizás Dios me mandó este tema y por eso estoy aquí. Y entonces, hace como 10 años yo me quedé sin empleo, era empleada de gobierno. Y de verdad que para mí fue fatal, porque no sabía hacer otra cosa. En mi vida yo no había trabajado y no aprendí Era a hacer... burócrata, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo me quedo sin empleo, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tenían una profesión, ¿sí? Pero apenas estaba yo nuevecita de la profesión, así es. Entonces, tengo una familia, afortunadamente, mis padres pues siempre me han apoyado y pues de alguna manera el círculo en el que me desarrollo pues son gentes que pues me apoyan, ¿sí? Pero se imagina usted una persona que se queda sin empleo, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene que cubrir ciertas necesidades, para empezar sus necesidades y las necesidades de los otros. ¿Qué pasa con esa persona en el momento que pierde el empleo y no sabe hacer otra cosa? Se va a sentir devastado, y si aparte tienen la exigencia de la familia y los pagos que hacer, eso es difícil, angustiante, de incertidumbre, de miedo, y la pregunta, ¿ahora qué hago? El cómo. En mi caso no hubo tanta situación así, porque pues tenía un medio en el que pues el círculo donde se desenvuelve de pues, alguna manera era de confort, por así decirlo, pero sí sentí miedo. Pero también tiene que ver la actitud de no ser conformista, el no poder experimentar otros campos. Pero es que... O sea, no quedarnos nada más con, tengo este empleo y es de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 en adelante ya no pego golpe porque es que ya tengo este trabajo. Es una parte conformista. Esa es una parte también, la podemos llamar como conformista. Es que no quieren salir de la zona de confort, pues ya están ahí que además de lunes a viernes, sábado y domingo pues descansan, pero también hay un nicho de oportunidad. En realidad, la zona de confort, ¿sí? La zona de confort no es la zona de confort, ¿sí? ¿Cómo es eso? Porque es una zona limitante, ¿sí? Una zona en la que ya no das más. ¿Sí? Te sientes bien ahí. Exactamente, pero no es que te sientas bien, es que ya te acostumbraste a lo que tienes ahí y por eso no sales y no sabes hacer más. Porque hay una idiosincrasia, ¿sí? Entonces dices, si es que mi compadre, mi hermano, nada más trabaja 8 horas, y entonces la media trabaja 8 horas y todos se van hacia lo mismo. Entonces tenemos una sociedad que la llamamos como conformista. Conformista. Pero no es conformista en realidad. En realidad esa persona se está quedando limitada porque no tiene más amplitud, ¿sí? En decir, bueno, yo tengo más oportunidades de ser una persona, no tener, ser una persona que pueda dar más, que pueda hacer más, que pueda crear, porque la persona dentro de él mismo no lo está sintiendo, aunque lo tenga. Sí, totalmente. De hecho, no es lo mismo, digamos, en este asunto del conformismo, no es lo mismo salir de la zona de confort porque uno desea salir de la zona de confort, porque uno ve nuevas oportunidades, hay creatividad, y se puede innovar, a que las circunstancias te obliguen a ser creativo porque la otra opción es no comer, ¿no? Y el problema es ese. No, que no es una opción, ¿no? Como dicen, exacto, que todos se acostumbran uno menos a no comer. Exacto. Exactamente. Entonces, ese es el panorama que tenemos hoy en día. Es decir, una situación económica que además es un asunto que ha venido pues durante muchísimos años con toda la forma de ser de los países latinoamericanos, en el cual la gente se ve forzada a ser creativa, a poner algún puesto, vender no sé, buscar XY ropa para poder subsanar las cosas, ¿no? Esto, digamos, pues sí, claro que lo saca de su zona de confort, claro que son personas que bueno, que se las idean, ¿no? Pero también el asunto se vuelve sumamente limitado. Hablábamos del
del suicidio como uno de los puntos pues que puede pasar críticos como parte del asunto del desempleo, pero esa es una sola parte. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, es que cuando se tiene ese punto del desempleo, decisiones que en otro momento uno diría esto es una mala idea, se vuelven buenas ideas. Porque pues uno cuando tiene empleo y tiene, por ejemplo, no sé, los diferentes seguros que uno debería de tener, que si seguro de vida, que si seguro médico y tal, como para defenderse ante las cosas que pudieran pasar en la vida, cuando no se tiene todo esto y se pierde el empleo, entonces quizás uno en otra situación no hubiera aceptado formar parte de una banda delincuencial, por ejemplo, o robar o tal. Uno diría, esto es una muy mala idea porque voy a... Perdón. Sí. Y eso ya es un aspecto psicosocial, ¿sí? Porque la persona ya se fue hacia otra vertiente porque no tiene las condiciones para poder vivir. Entonces está sobreviviendo. Y al sobrevivir, pues entonces se va hacia un lugar que muchas veces va a dañar no solo a su familia, sino a la sociedad. Pero y a él mismo. No es válido decir, es que no tenía opción. Qué gran punto. No, Sí, claro que tenía otras opciones. Claro que tenía otras opciones. Cuando uno está fresco, cuando uno está sin esos problemas, las cosas se ven diferentes. Pero cuando faltan 2 días para pagar la renta y no hay para pagar la renta, y como platicábamos, ¿no? De esta persona que te atiende pero que no te escucha porque le entran otros ruidos, cuando estás en ese estado, decisiones que antes podrían parecer muy malas, ahora uno dice, bueno, es que no hay otra forma, aunque esté mal, aunque sea una mala idea, pues pero en ese opción, momento, ¿no? Lo tomas, se toma como opción. Entonces, por un lado, pues sí, vemos que hay gente que se suicida, pero por otro lado hay gente que empieza a hacer este tipo de actividades, y el gran problema de hacer este tipo de actividades, pues es que tenemos una alta tasa de homicidios en México. Entonces, no solamente es el que se suicida, sino el que termina también en un homicidio por estar en XY actividad delincuencial. Eso también es un efecto muy nocivo del desempleo y, recalco, de la informalidad laboral. Porque el problema de la informalidad laboral es que no se tiene toda esta red de apoyo, ¿no? Que sí se tiene cuando se tiene un empleo formal, que tienes que cotizar en el IMSS, que se tiene que tener un fondo para el retiro, que se tiene que tener toda una serie de prestaciones que hace que baje el estrés. Entonces, claro, por ejemplo, y es un asunto muy complejo, tan complejo es que por eso no se ha podido resolver en muchísimos años, básicamente en toda la historia del país, no hemos podido resolver ese problema porque, por ejemplo, ¿cómo pasamos a la gente que está en la economía informal a la economía formal? Bueno, una de las cosas puede ser que sea más fácil crear empresas, pero en México es muy difícil generar empresas, hay muchísimos costos administrativos, no es como en otros países. Tardan meses, ¿no? Para poder aperturar. Meses, exactamente, y por ejemplo hay otros países que tienen seguros de desempleo. Dices, bueno, ok, vas a quedar desempleado, vas a estar 6 meses desempleado, tal, bueno, ten este dinero como para que por lo menos no te pongas a pensar en otras cosas. Y en México el seguro de desempleo es algo que estamos carentes. Una iniciativas y propuestas nada más, pero no se ha concretado como sí lo hay en Estados Unidos y Canadá. Sí, Canadá sobre todo tiene un seguro de desempleo. Es limitado el tiempo, ¿no? Que hace válido este seguro contra el desempleo. Sí. De hecho, pues en Canadá tenemos, bueno, según lo que sé, pues existe hasta un seguro pues médico. O sea, las personas pueden, no hay esto como nosotros, ¿no? La seguridad en salud, si que hay privada y hay pública. Ajá. Allá no, allá todos gozan de lo mismo, del mismo servicio, que puedes ir desde una gripe hasta que tengas alguna enfermedad crónica, ¿no? Algún padecimiento grave. O sea, no necesitas esa parte como nosotros. Por ejemplo, si yo no tengo seguro social, no puedo ir al seguro social. ¿Sí? Necesito tener algo que me avale, ¿sí? Una tarjeta que me avale para poder ir al seguro social.
¿sí? De hecho, ya hay países que están discutiendo el tema incluso del seguro de emprendimiento. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú pones una empresa como empresario y quiebras, ¿no? Que puedas tener un seguro en lo que tú empiezas la siguiente empresa, ¿no? Y todo este tipo de movimientos es muy importante para que la gente tenga digamos que un colchón, porque cosas terribles en la vida, o sea, uno no sabe qué va a deparar el futuro, ¿no? Y puede haber crisis y nos puede ir mal y necesitamos como población algo que nos asegure que, bueno, que vamos a estar vivos, ¿no? Que vamos a poder por lo menos sortearlo para que de ahí agarremos fuerzas en todo este asunto psicológico para poder replantearnos, salir adelante y tal, para hacer menos fea, digamos, esta situación del desempleo. Y muchos países ya están pues empezando a reconstruir sus sistemas, tanto de seguridad de desempleo como médico, como de fondo para el retiro, para poder apoyar a la población y, como platicamos, que la población desate su creatividad, desate su innovación, desate su emprendimiento, porque al final de cuentas es lo único que nos va a hacer, por ejemplo, en el caso de los tabasqueños, pues dejar de depender del petróleo, o si se va a trabajar en el petróleo, por lo menos hacerlo de mejor manera, pero el problema es que no tenemos todo ese tipo de red. Pero hay un programa, y no quiero politizar el asunto, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene una idea, ¿no?, de capacitar para que los jóvenes que no estén estudiando ni estén trabajando puedan tener mejores condiciones laborales, inclusive de poder ser incluido en la formalidad. Pero me parece que no está dando resultados. No sé qué visión tengas al respecto. Sí, yo de hecho, bueno, he tenido varias empresas, y una de esas empresas trabajamos en el sector del transporte de carga, en logística. Y me acuerdo que contratamos a varias personas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es cierto, a veces, o sea, hay gente que pues no da el ancho, ¿no? Pero hemos encontrado, ahora sí que joyas, trabajadores ejemplares que de otra forma no los hubiéramos encontrado, no los hubiéramos contratado, ¿no? Para el empresario, la parte óptima es que pues te hace llegarte de ahora sí que, por decirlo así, como en equipos de fútbol, de una cantera, ¿no? Que te cuesta relativamente poco, porque solamente tienes que darle las herramientas de trabajo, y de repente puedes encontrar, pues no sé, por no tener un mejor ejemplo en la cabeza, de repente encuentras al Chicharito, ¿no? O a un Messi. Sí. Y bueno, y eso ayuda muchísimo a la empresa. Claro, hay tanto empresarios como hay jóvenes en ese programa que no lo utilizan, ¿no? O que no lo saben utilizar. Pero yo creo que vale mucho la pena la posibilidad de, como tú empresario, poder encontrar a muy buenos trabajadores. Yo creo que eso ayuda muchísimo, y eso pues yo lo he replicado, esa política, en otras empresas en las que me ha tocado estar dirigiendo, y yo creo que eso es muy bueno, pero obviamente hay que saber aprovecharlo. Van a haber también cosas negativas, porque pues estás dejando entrar a tu empresa quizás a personas que, bueno, quizás no están en esa misma sintonía, pero bueno, son, digamos que los riesgos, y de nuevo, y eso, o sea, sin politizar, desde mi experiencia personal como empresario, hay que saber ir usando todo ese tipo de herramientas que están a nuestra disposición. Sí, aquí mismo me ha tocado ver pues casos exitosos de estos jóvenes, y también casos de que de plano dice, híjole, ¿cómo pretenden mejorar pues de quienes te llegan a proponer bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Y claro, es real, pero va a depender obviamente del propio empresario de ceder o acceder. Si le quiere sacar provecho. Exactamente, ¿no? Y también de la otra parte, de si realmente quiere superarse. Sí. En cuanto al empleo aquí en Tabasco, ¿qué futuro le ves? Como economista me gustaría saber el punto de vista. Se apostó mucho a lo de la refinería. Está avanzado, hablan de que en próximos meses va a concluir, también hablan de que va a haber desempleo, pero ¿qué
Independientemente de esta magna obra, ¿qué futuro ves aquí en Tabasco? Sí, digamos que el panorama en términos macroeconómicos mundiales para todo el mundo pues se ve muy complicado. Es un panorama muy, muy, muy complicado. Ahora, ya el efecto de la refinería ya lo vimos. Platicábamos las cifras, ¿no? Veníamos con una tendencia de en el 2012 tener 5% de desempleo a llegar hasta niveles del 7.5%, ir subiendo en los distintos gobiernos e incluso al inicio de esta administración 2019 tuvimos 7.5% de desempleo. Ahorita tenemos 5.1% de desempleo, es decir, una baja del 2.5%. Este 2.5% pues es gente que en otra situación estuviera desempleada y que ahorita no está desempleada. Entonces eso habla de pues de una creación de empleos, ¿no? Por otro lado, en el análisis de la refinería no se trata de ver, por ejemplo, oye, ahorita en el pico de la obra tenemos no sé, voy a decir algo, como a 20,000, 30,000 empleados, y a la hora de que funcione la refinería solamente vamos a tener a 1,500. Ok, va, buenísimo, es cierto, hay una bajada de los 30 a los 1,500, pero sin esa obra no hubiera ni los 30,000, ni siquiera hubieran los 1,500, que es con la tendencia que veníamos. Entonces, como hay que verlo es que se sumaron 1,500 nuevos puestos de trabajo. Ahora, el problema es que dependemos como Estado de que el gobierno haga esas obras, porque la iniciativa privada no está dando los empleos o no está viendo más iniciativa privada para que dé más empleos, y ahí es donde comentaba yo el panorama complicado que se viene. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está subiendo sus tasas de interés, y lo que provoca la subida de tasas de interés es que la gente consuma menos. ¿Por qué? Porque entonces el crédito que ibas a sacar para comprar un nuevo carro o remodelar tu casa, pues te va a salir más caro. Entonces uno dice, bueno, es que no voy a gastar en eso, voy a dejar de consumir, y si yo no consumo, entonces las empresas no producen. Y si las empresas no producen, pues entonces no contratan nuevo personal. Entonces, en términos del desempleo, tenemos muchas presiones en el corto plazo para que se agrave este problema. Y ahí, bueno, ahí tenemos dos herramientas para hacer que, digamos, que esto pase, que esta tormenta pase lo más rápido posible, que es, número uno, la institución monetaria en México, que no es el gobierno federal, es el Banco de México. Tienen su potestad subir la tasa de interés para defender el valor adquisitivo del peso mexicano. Pero por otro lado, pues el gobierno federal y local pues tendrán que ponerse creativos ahora sí que con los recursos que tienen para estar haciendo más obras, por un lado, y para seguir fortaleciendo estos programas que se tienen, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también las pensiones. Por ejemplo, hablamos del desempleo, pero también tenemos que hablar, porque el desempleo se mide con la población económicamente activa. Pero ¿qué pasa cuando ya dejas de ser económicamente activo? Ya ni siquiera te cuentan como desempleado, ya simplemente ni te cuentan, pues, y entonces la gente grande ¿a qué edad? Que no tienen ese tipo de... Hablamos de los 65 años de edad, que ya no entra como esta población económicamente activa, aunque hay gente que sigue trabajando más allá de eso, pero también hay personas que ya no, y ayer escuchaba un caso muy interesante que decía un señor que prácticamente pues ya a esas edades se convierte uno como en un mueble más de la casa, ¿no? Y que nadie lo pela, pero que con estos programas de apoyo gubernamental, bueno, esa persona por lo menos contribuye con algo a su casa, ¿no? E imagínate eso en un contexto en el cual sus hijos o tal están con deudas o están con ese problema del desempleo, que entre a la casa no sé exactamente cuánto sea, pero asumamos, no sé, 3,000, 4,000 pesos que entren a la casa extra, pues bueno, los hijos ven diferente otra vez, ya esas personas ya no se vuelven como mal se veía como un mueble, sino ya se vuelven como también aportadores otra vez a la casa, estas personas de edad avanzada, y eso pues obviamente hace que las relaciones dentro del hogar mejoren, ¿no? Porque pues ya hay un ingreso extra y ya
se desfoga un poco de ese estrés que antes había para toda la familia. Y además se ve no como una carga, ¿no? Porque también hay esta aportación de manera periódica, ¿no? Y de forma constante. Exactamente. Hay que seguir con ese tipo de cosas, hay que fortalecer las obras públicas pero aún así no va a ser un asunto fácil en estos próximos meses, en estos próximos años. También hay mucho que hacer en términos de mejora regulatoria, es decir, de que sea más fácil abrir empresas. Es muy importante que uno sea más fácil abrir empresas y dos, sea más fácil también la parte del pago de impuestos. Hay una nueva reforma que creo que se llama régimen simplificado de confianza, en el cual las personas que facturen menos, creo que es algo así como menos de 4 millones de pesos al año, van a poder pagar una tasa de ISR que está debajo del 3%. A diferencia, por ejemplo, del ISR normal que pagan las empresas ya constituidas, ¿no? O los trabajadores de servicios profesionales, que incluso llega a rondar hasta el 30%. Entonces eso también es algo para que la gente se empiece a sumar a la formalidad, y la formalidad de nuevo viene con cosas muy buenas, como por un lado sí, lástima, se tienen que pagar impuestos, pero por otro lado también pues se tiene el seguro social, ¿no? Y se tiene los fondos para el retiro, y se tiene una serie de prestaciones que pues apoyan no solamente al empresario, sino también apoyan a los empleados, a los pocos empleos que puedan otorgar esos empresarios. Hay una tendencia el ser propios patrones, el ser emprendedores. Hay una nueva camada que está justamente yéndose para ese punto, no ser empleados propiamente, no salir de una determinada profesión, pero ya no buscar ser empleados, sino impulsar las propias empresas como patrones. Sí, no, totalmente, por varios motivos, ¿no? Por uno es porque hay muy pocas empresas actualmente que puedan dar empleos, ¿no? Entonces, al ser tan reducido el mercado de los que se pueden emplear, pues imagínate un joven que acaba de salir de su carrera, o que ya ha estado trabajando y dice, bueno, mejor hago yo mi propia empresa, hago mi propia empresa y bueno, y empiezo a dar empleos y empiezo a caminar y tal. Claro, ese camino es muy tortuoso. Mira, un acta constitutiva está rondando entre los 12,000 y los 15,000 pesos. Bueno, entonces ahí ya hay que invertir en esa acta constitutiva, ¿no? Se necesitan obviamente sistemas para que gestiones bien tu negocio, se tiene que pagar una renta, hay muchísimas cosas que bueno, que también esas personas que están emprendiendo, pues uno, necesitan haber primero creado un colchón, es decir, haber ahorrado, ¿no? Pero luego, ¿y si no funciona? Y se pierde ese dinero, bueno, entonces es posible que quedes en una peor situación. Por lo tanto, es importante pues que se bajen esos costos para tú poder emprender, y que también se apoye a los emprendedores. Incluso, o sea, yo no veo descabellada la idea, como en otros países, de un seguro para los emprendedores, que te permite decir, mira, ¿sabes qué? Si yo demuestro, abrí ante el SAT la empresa tal y demuestro que tuve tal actividad, pues bueno, por lo menos que me haga acreedor de una manutención, no sé, de unos 3 meses tal, al tamaño de lo de los adultos mayores, para que yo por lo menos pueda sobrevivir, volver a hacer un capital y volver a emprender, ¿no? Y no quede yo en las filas, no se quede en las filas del desempleo y no pasen todo este tipo de efectos nocivos. Algo tenemos que hacer para revertir ese 65% de población en economía informal. Sí, porque además cuando antes, ¿no? Aspiraban ser parte de la burocracia, era una aspiración real, buscaban pues emplearse en el gobierno. Vemos la tendencia ahora que hay hasta programas de retiros voluntarios, ¿no? Sí, sí, porque y Tabasco, o sea, y México en sí, como comentábamos, básicamente petróleo y gobierno. Y el gobierno vive del petróleo, ¿no? Entonces, claro, y ese es un grave problema que tenemos, que cuando hay bonanza, se nos olvida todo lo malo que ya pasamos, ¿no? Y de repente hay bonanza y de repente sí ya se contratan a más a más burócratas y todos felices. Y nos olvidamos que apenas 5 años atrás
tuvimos recortes terribles y hubo muchísimo desempleo. Y ya la gente otra vez está con el chip de que no, lo mejor es emplearnos en el gobierno, lo mejor es emplearnos en hidrocarburos, nunca va a terminar esta ola de precios altos, todos vamos a estar felices por siempre, y vuelve otra vez a haber una caída en el mercado de energía, porque así es el mercado de energía, así se mueve, a veces está arriba, a veces está abajo, y así va, y así es, esa es su tendencia. Entonces tenemos que diversificar como Estado, si no, pues vamos a seguir en ese círculo vicioso y nos vamos a encontrar 10 años después hablando de esto. De lo mismo. De lo mismo, ¿no? Sí. De un círculo Así vicioso. Ahora, Sí. sobre las etapas en cuanto a la gente que está motivada, ¿hay alguna forma de poder apoyarlos en un tipo de ejercicio? Como lo mencionaba el economista, ¿no? No escuchamos porque nos está agobiando muchas cosas, ¿no? Muchos compromisos, pero realmente se puede apoyar o recurrir como por motu propio a un tipo de apoyo de esta naturaleza. Psicológico. Uh-huh. Bueno, mire, si una persona ya tiene alguna dificultad o una situación, en este caso de desempleo, sí es importante que acuda a que le den atención psicológica. En este caso, Pero no, uno por voluntad propia no va a acudir porque está metido en esa maraña del desempleo. Exactamente. Y todo lo que implica, ¿no? Eso es una parte. Y aparte, muchas veces la persona pues no tiene esa como idea de que necesita esa atención psicológica, ¿sí? Entonces la persona pues se queda en su casa, se encierra en su casa en muchos casos, o en algunos otros casos empieza a buscar otras formas de poder sentirse mejor, por así decirlo. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con la salud mental, si nosotros tuviéramos esa parte de poder decir, si yo me estoy sintiendo mal, si es algo muy recurrente, que ya estoy angustiado, que ya estoy llorando, que ya no sé qué hacer, que mi pensamiento ya no tiene otra capacidad más de decir, ¿ahora qué hago? Entonces, si yo tuviera esa capacidad de poder buscar ayuda, pues la persona cambiaría y mejoraría en todas las fases de su vida, en salud, en dinero, en amor, en todo. Pero nosotros somos realmente jóvenes en cuanto a salud mental. Si yo, por ejemplo, pregunto aquí, ¿quiénes han acudido a una terapia? ¿O quiénes han ido al psicólogo alguna vez? Lo primero que dicen, pues es que no estoy loco para ir. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una idea contraria de que para ir al psicólogo necesito tener un problema. Y no es así. El psicólogo sirve ¿para qué? Para contención emocional, para situaciones que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con las emociones. Todos los días los seres humanos tenemos situaciones que resolver. Todos los días pensamos, todos los días sentimos, todos los días vivimos, ¿sí? Por lo tanto, lo que tiene que ver con la salud mental no es ajeno a nosotros. Todos los días deberíamos de estar pensando en que si algo no está bien en nosotros, pues podemos acudir al psicólogo. Y en el caso de una persona que se queda sin empleo, pues es sumamente importante que vaya ahí. Pero ¿qué pasa? Pues no hay los medios, no hay los lugares, no hay el dinero, y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues la persona no puede acudir a esa atención psicológica que requiere por la situación que está viviendo. Y es justamente la falta de dinero la que provoca todo Exactamente. este lío, ¿no? Entonces, miren, yo por ejemplo he pensado, ya desde mi muy particular punto de vista, que la salud mental, pues obviamente es joven, ¿sí? Muchas personas no conocen ni lo que es la salud mental, ¿sí? Piensan que, por ejemplo, el que yo esté enojado todos los días, ese es mi carácter. Es que yo así soy. ¿Sí? El que yo salga de mi casa y me dicen un cumplido, oye, qué bonito se te ve esa camisa. Ay, ¿será que sí? O sea, todavía no lo crees. Entonces, todas esas situaciones que tienen que ver con la salud mental, porque eso tiene que ver con la salud mental, muchas veces lo pasamos desapercibido, ¿sí? Ah, es que así soy. No es porque estoy estresado. Exactamente, y lo atribuimos a esa parte. Estoy estresado, yo soy el que trabaja o yo soy el que no tiene trabajo, ¿sí? Entonces a mí no me digas nada, porque tú no sabes lo que yo traigo aquí. Esas son muchas veces los argumentos que las personas dicen. Ahora, ¿qué podría pasar si nosotros pudiéramos tener acceso, toda la población, llámese que estés desempleado o no, acceso
a la salud mental, a un psicólogo, poder ir. Si usted tuviera acceso, si tuviéramos acceso todos a una terapia, iríamos. Sí, porque el problema es que llegas tarde. O sea, sí, no se atienden los pequeños, o sea, los problemas cuando son pequeños, porque pues es que así soy yo, es un poquito de estrés o tal, y ya se atienden los problemas cuando ya hay realmente consecuencias, y a veces esas consecuencias pues ya no es de ir quizás a una terapia, ya estamos hablando de consecuencias médicas, estamos hablando de consecuencias legales que se pudieron haber atendido con un diagnóstico temprano, una terapia temprana. Yo quiero precisar algo, Sí. Con respecto a esta parte que me quedó siento que queda un poquito vacía, ¿no? Esta parte de que la zona de confort, ¿sí? Una persona cuando emprende, si emprende por pasión, por amor, porque esto es algo que me gusta, es muy distinto a que emprenda porque tengo la necesidad de hacerlo, ¿sí? Porque tengo que comer, porque es lo único que encuentro y de aquí yo voy a agarrar dinero para sustentar a mi familia. Entonces muchas veces ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, el negocio donde vamos y no me atienden bien, me atienden mal, ¿sí? Pero vamos a otro negocio donde la persona hace su trabajo por amor, por gusto y porque no fue la necesidad que lo obligó a estar ahí. Entonces en ese lugar se ve realmente el crecimiento interior de la persona. Está conociéndose a sí mismo. La mayoría de las personas no nos atrevemos a darnos un saltito hacia adentro a ver por qué estamos haciendo tal actividad, porque no nos da tiempo. Vivimos en un día a día carrereado, ¿para qué? Para obtener dinero, para sustentarnos, pero no sabemos en realidad cuál es mi fuerza interior, a qué me quiero dedicar, quién quiero ser en esta vida. Entonces, cuando desconocemos todo eso, nada más trabajamos por trabajar. Y ahí es donde muchas personas, en vez de salir de la zona de confort, como le decimos, ¿sí?, siguen estando en la zona de confort porque no se conocen a sí mismos. No están desarrollando sus potencialidades. Lo que están haciendo es, de la misma manera como sobrevivían con un empleo, de la misma manera van a sobrevivir en un empleo informal. Como cumpliendo nada más. Exactamente. Muy bien, pues yo quiero agradecer a ambos la participación en este tema, por el tiempo y por sus opiniones. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Y psicóloga también, muchas gracias. Gracias. Bueno.